Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que revisamos el traspaso de Rudy Gobert. Me está pasando muchas facturas, mi amigo Miguel, con las actuaciones de Luka Doncic, esas noches de calibre de MVP, porque no hay otra expresión, bueno, hay muchas expresiones para definir a Luka Doncic, por supuesto, pero actuaciones de MVP es un buen resumen para calificar lo que hace noche tras noche el esloveno. Es lo de siempre, todavía llevamos poco de temporada, aunque cada vez que lo digo llevamos un poquito más, y eso significa que la muestra cada vez es más amplia. Yo aprovecho cuando él me envía alguna de estos recaditos, ¿no?, sobre el rendimiento de Luka. Por ejemplo, en el último me decía que si había wifi en la cueva de Losilla. Yo también aprovecho para enviarle alguna de los Warriors, ¿no? Él es buen seguidor de Golden State. Los Warriors están teniendo una temporada complicada. De nuevo, si llevamos poco para medir si Luka Doncic va a ser o no MVP, también llevamos poco para medir qué va a suceder con los Warriors, pero sabemos que la prueba de la temporada regular no engaña, que es como el buen algodón. Y en el caso de los Warriors, luego hablaremos de ellos en la sección de noticias, también os puedo decir que seguro en el mes de diciembre tendremos episodio con ellos. Pero en el episodio de hoy quiero hacer algo diferente. Estaba revisando, como siempre hago, los temas de actualidad, viendo un poquito, oye, de qué se está hablando en el mundo NBA, de qué podemos hablar, de qué me apetece hablar, de qué creo que os puede apetecer hablar. Y el caso es que estaba viendo imágenes, vídeos, estadísticas, me encuentro con una secuencia defensiva impresionante, pero impresionante de Rudy Gobert ante Chet Holmgren. Y lo ves y dices, vale, por un lado tiene todo el sentido del mundo, no deja de ser uno de los mejores defensores del planeta enfrentándose contra un jugador que nos está dejando unas sensaciones maravillosas, pero que es un novato. Lo más normal es que Gobert gane la gran mayoría de sus enfrentamientos, y más allá de si es uno de los mejores defensores y un novato, hablamos de un jugador que, si por perfil Holmgren fuese mejor para hacerle daño a Gobert, pero precisamente los jugadores grandes que le vienen mal a Gobert son los que de por sí son más tiradores. Y me diréis, oye, Holmgren es un gran tirador, y sí, por supuesto, pero no es una amenaza, digamos, constante de dejarle todo el partido en la esquina. Eso reduce muchísimo todo lo que puede hacer Chet Holmgren. Y luego, además, tampoco es, iba a decir, no es Nikola Jokic, pero es que nadie es Nikola Jokic. Pero viendo ese vídeo de Gobert, viendo la temporada de Minnesota, viendo cómo están funcionando, el rendimiento que está ofreciendo la defensa del equipo de Chris Finch, uno piensa muchas cosas. Y me venía a la mente, digo, oye, quiero revisar el traspaso de Rudy Gobert. Quiero revisarlo, sobre todo pensando en la parte de Minnesota, pero viendo un poquito también lo que ha hecho Utah desde entonces. Un traspaso, el de Gobert a Minnesota, que será estudiado y analizado, ya lo es, por la gente que se dedica a este negocio. Un traspaso que congeló la salida de Brooklyn de Kevin Durant en el verano de 2022. Un traspaso, como digo, de enorme botín para Utah Jazz. Se llevaron solo de jugadores Patrick Beverley, Malik Beasley, Leandro Bolmaro, Jarred Vanderbilt y sobre todo al recién elegido en el draft, Walker Kessler. De estos jugadores, Beverley fue enviado a los Lakers, una operación en la que los Jazz sacaron a Talen Horton-Tucker. Si os dais cuenta, cuánto se ha hablado de este jugador desde que ha salido de los Lakers, lo que hace el foco mediático de una franquicia, algo de lo que también ha hablado incluso Alex Caruso, que sí que es un jugador más mediático y que por supuesto también está jugando en Chicago. Dijo que no, aún así que no había comparación entre la cantidad de highlights, de publicaciones, de menciones que recibía él en sus redes sociales. Como decimos, ese traspaso de Beverley, que terminó en los Lakers, y a su vez Talen Horton-Tucker en Utah. Este traspaso también fue el inicio del fin para Leandro Bolmaro en la NBA. Y luego tuvimos las gestiones de Malik Beasley y Jarred Vanderbilt, que fueron enviados meses después también a los Lakers. Es decir, una buena parte del botín de jugadores que se llevó Utah en el traspaso de Rudy Gobert terminaron todos ellos jugando en Los Ángeles Lakers. Aunque realmente
realmente a excepción de Vanderbilt, Beverly lo hizo durante unos meses hasta que fue traspasado a Orlando y cortado allí, y luego Beasley pues lo hizo de ahí a final de temporada y en playoffs perdió prácticamente todo el protagonismo que tenía. Recordemos ese mega traspaso con Minnesota, Utah y Lakers, en el que se dio la salida de Russell Westbrook, en el que vimos luego cómo llegaba esa rescisión de contrato con Utah Jazz, y bueno, a mí lo que me pareció realmente sorprendente es que al final Utah mete en esa operación a Mike Conley, a Malik Beasley y a Jarred Vanderbilt, a 3 jugadores que para ellos estaban siendo capitales en la temporada. De hecho, notan mucho la salida de todos ellos. Recibieron una primera ronda protegida, la primera ronda protegida de 2027, y dieron una segunda ronda también en la operación. En concreto, esa segunda ronda la enviaron a Minnesota. Que por cierto, si hablamos de que es un traspaso barato para los Lakers, fue muy barato para los Lakers, considerando todo lo que daban, todo lo que perdían, también lo negativo, el drama de Russell Westbrook y lo que estaban recibiendo a cambio. Pero es que, por ejemplo, Utah mete en la operación a Nickeil Alexander-Walker. Y es que si hablamos de un movimiento barato para los Lakers, hay que hablar de uno muy acertado para Minnesota, ya no solo por cambiar a D'Angelo Russell por Mike Conley, un base que encaja muchísimo mejor con las necesidades del equipo, sino que también sacaron, como digo, a Nickeil Alexander-Walker, un jugador que está siendo valioso para la rotación de la presente temporada. Por cierto, en el tema este de, oye, ¿a quién traspasas, a quién te quedas? Este traspaso de D'Angelo Russell para traer a Mike Conley me parece un ejemplo perfecto de en ocasiones cómo funcionan y cómo se perciben los traspasos en lo que es la comunidad de NBA, entendida como el ente digital donde se sube y se comenta todo, ya sea redes sociales, podcasts como este, vídeos, etcétera, etcétera, y luego realmente cómo funciona el baloncesto, cómo funcionan los equipos en la realidad. Y vemos cómo a priori mucha gente se hubiese quedado con D'Angelo Russell. Cuando digo mucha gente no me refiero a los que viesen los partidos de Minnesota, no me refiero a, o también, pero no me refiero a, digamos, no tiene por qué ser una persona con un elevado conocimiento, sino una persona con un mínimo interés de la NBA. Lógicamente cualquiera puede decir lo que piensa, tenga más o menos criterios para decirlo, o más o menos una base para formular una opinión que tenga sentido. Pues bien, mucha gente diría, oye, pues tiene más sentido que tú tengas a D'Angelo Russell en tu equipo porque hablamos de un jugador más joven, con más puntos, con más carrera por delante. A priori tú quieres a D'Angelo Russell en tu equipo antes que a Mike Conley. Pero lo cierto es que en la realidad, Mike Conley era precisamente el base que necesitaban en Minnesota. El perfil de base que necesitaban, y lo hablábamos el otro día en un nuevo debate en el canal de Trasnochados, lo comentábamos en el sentido de, oye, es justo lo que necesitaría un equipo como Orlando Magic, es además justo lo que dije. Un jugador como Mike Conley esta temporada es justo lo que necesitarían en Orlando Magic para que el equipo diese un puntito más, para que diesen un saltito más hacia adelante y también de paso destapar el frasco de las esencias para Franz Wagner y Paolo Banchero para facilitarles la vida a los dos. Entonces, por ejemplo, dices, oye, pero ahí a lo mejor lo interesante sería, o lo que, mira, aquí el correo me están saltando las notificaciones, vamos a cerrarlo, cierro el WhatsApp, me acuerdo de silenciar el móvil y te dejas el Outlook abierto. En fin, como os decía, hay a veces, no sé si es por el 2K, por la cultura del highlight y del consumo de estrellas, no lo sé, pero mucha gente pensaría, oye, lo fácil es montar un traspaso por un jugador mega mediático, mega conocido. Ostras, es que a lo mejor lo que necesitas es un perfil mucho más específico, mucho más concreto, que realmente venga a solventar las carencias que tienes y no tanto irte a por el nombre brillante, a por el jugador que acapara más titulares. Otro buen ejemplo serían los Clippers de James Harden, que podemos decir, no sé cómo de grande puede ser la boca con la que decimos, oye, van mejor los Clippers, pero desde luego no transmiten sensaciones de que esto vaya a funcionar en playoffs. No transmiten esas sensaciones. Veremos cómo evoluciona, por supuesto, queda mucho todavía, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo de, oye, pues a lo mejor lo que necesitabas era un base, mantener tu rotación de aleros, haberte traído a un Malcolm Brogdon de la vida e invertir en otros perfiles. Por ejemplo, darle importancia a Terrence Mann, que iba a ser importante, mantener a Bones Hyland desde el banquillo ya pues erradicado de la rotación.
Pero bueno, en este divagación que acabo aquí de sufrir, estábamos hablando de Utah Jazz, de Minnesota y del traspaso de Rudy Gobert. De todos esos jugadores, realmente solo se quedaron a uno de todos los que recibieron en el traspaso de Rudy Gobert. Solo se quedaron a Walker Kessler, que es el único que sigue en la plantilla, el mejor activo de los que recibieron. Pero es que fuera de todo eso, también hay un botín muy importante de primeras rondas. La primera ronda de 2023, un jugador que ya está en el equipo como es Keyonte George. La primera ronda de 2025, la primera ronda de 2026, la primera ronda de 2027 y la primera ronda de 2029. Solo la de 2026 es un derecho de intercambio, es decir, que Utah decidirá si ellos se quedan su primera ronda o si deciden intercambiarla con Minnesota por la suya. Es decir, que en el traspaso de Gobert se llevaron la primera ronda de 2023, la de 2025, la de 2027, la de 2029, el intercambio de 2026 a Walker Kessler y una primera ronda protegida de los Lakers en 2027. Aquí habría que poner una aclaración y especificar que es un movimiento en el que también entregan a Mike Conley, a Malik Beasley, a Jared Vanderbilt y una segunda ronda, pero es cierto que tú al final has sacado un botín de 1, 2, 3, 4, 5 primeras rondas, un derecho de intercambio y Walker Kessler. Entonces, la pregunta ¿es tanto? ¿Realmente Minnesota sobrepagó tanto en el traspaso de Gobert como decimos en esta comunidad NBA? ¿Es tanto el traspaso? Pues depende de lo que hagas con los activos, y lo vemos con la, cuanto menos, cuestionable gestión del caso Mike Conley, Malik Beasley y Jared Vanderbilt. Es decir, que des a esos tres jugadores, cuando Beasley estaba haciendo una temporada de consagración como uno de los mejores tiradores especialistas de la NBA, Jared Vanderbilt, después de gustarnos ya mucho en Minnesota, gana relevancia en Utah, en un equipo peor que le necesita más y donde él sostiene muy buena parte de la defensa, y Mike Conley. Es decir, traspasas a esos tres jugadores, que lleguen a donde lleguen, vayan juntos al mismo equipo o no, te están arreglando la rotación, porque te están arreglando la rotación. Y tú das una segunda ronda para llevarte una primera ronda protegida. La de Lakers de 2027, esto también lo comentamos, a lo mejor es porque Danny Ainge, que ahora está metido en la organización de Utah, dice, oye, es que realmente quiero esta primera ronda. Y me da igual, a lo mejor otro equipo me ofrece un par de primeras, no creo que hubiese sido el caso, pero porque él realmente quisiese la primera ronda de los Lakers. Es la única explicación que encuentro, o que les estuviesen haciendo un favor a los jugadores, facilitándole la salida a una franquicia donde ellos se sintiesen cómodos. Claro que ahí Mike Conley tendría que haber dicho sí a jugar en Minnesota. A lo mejor hubiese dicho sí a reencontrarse con Rudy Gobert, uno de los pivots con los que mejor se ha entendido a lo largo de su carrera en la NBA, sobre todo en la etapa final. Pero también, como vemos, es que no es tan fácil sacar activos en la vida real como lo es en el NBA 2K, una expresión que repito mucho, ¿no? Una cosa es darle al botón de buscador de traspasos en el NBA 2K, que nos facilita la vida y todos podemos construir una plantilla de campeón en un ratito, y otra cosa es hacerlo en la NBA. No es tan fácil allí conseguir activos. La pregunta entonces es si es tanto lo que Minnesota dio por Gobert. ¿Y qué ocurre? Que la mayor parte depende de los resultados. ¿Qué hará el proyecto con Edwards, Towns y Gobert? Si la cosa no funciona, se dará carpetazo a Towns, ¿no? Eso es lo que todos intuimos, y en cuyo caso, ¿qué podrás sacar por Towns para seguir siendo competitivo? Porque tu objetivo es conservar a Edwards y McDaniels juntos en Minnesota todo lo que puedas con uno de los dos interiores, y ahí lo más lógico es que sea Gobert el que se quede con ellos para darle también un énfasis defensivo al equipo. Y es que además la realidad nos dice que está funcionando, que Minnesota está funcionando en la 2023-2024. Cuando grabo, tienen el segundo mejor récord general, el segundo mejor porcentaje de victorias de toda la temporada, solo por detrás de Boston. El mejor balance de la Conferencia Oeste. Tienen además el mejor ratio defensivo de toda la NBA. Son líderes en permitir menos porcentaje de tiro efectivo al rival,
un 49,4%, y octavos en menor ratio de tiros libres del rival. Es decir, el rival lanza muy pocos tiros libres contra Minnesota y meten pocos tiros. De hecho, son los mejores en esa categoría. Por si fuese poco, en ataque tienen el 9º mejor porcentaje de tiro efectivo y el 5º mejor ratio de tiros libres sacados. Viendo todo esto, es tan loco pensar en Minnesota alcanzando las finales de la NBA. Sé que de primeras os vais a tirar encima y decir, pero qué locura estás diciendo, Nacho. Bueno, os planteo el escenario. Denver tiene un puntito menos de cara a playoffs sin Bruce Brown. Ahí coincidiremos todos. No voy a entrar en si están peor o mejor en este inicio. Han estado sin Jamal Murray, siguen sin Jamal Murray. Y de hecho ellos mismos ya dijeron que pues probablemente no íbamos a ver la misma máquina tan consistente como el año pasado. Muchos minutos también para jugadores que no esperábamos. Y aunque es viable, sin duda es difícil y lo dice la estadística, es difícil repetir presencia en finales de la NBA. Luego también tenemos que preguntarnos, ¿quién es el segundo mejor equipo de la conferencia? Lakers, Warriors o Clippers están en problemas. No hablemos ya de los Memphis Grizzlies. ¿Y los Phoenix Suns? Pues oye, hay dudas con las lesiones, sabemos que algún equipo caerá por este motivo y sobre todo es que todavía no hemos visto debutar ni jugar al Big Three. Esto también causa más dudas, lógicamente, por muy buenas sensaciones que nos estén dejando los Suns, especialmente cuando Devin Booker está en cancha. Pero es que además también tenemos que pensar que Minnesota está construido para emparejarse mejor con Denver Nuggets, y esto es una realidad. Tú miras a su equipo y ves que si empieza Mike Conley sobre Jamal Murray y Jamal Murray empieza a ponerse tontorrón como se pone él en playoffs, tienes a Anthony Edwards para poner sobre Jamal Murray, uno de los mejores defensores individuales de la NBA en el perímetro. Mike Conley se puede quedar con KCP, un jugador que a lo mejor le da guerra en movimiento sin balón, en algún corte, pero que obviamente no es el punto central del ataque de Denver Nuggets. Jaden McDaniels, uno de los mejores defensores de toda la NBA, sobre Michael Porter Jr. y pendiente también de las ayudas. Towns emparejado con Aaron Gordon. No quiero decir Towns defendiendo a Aaron Gordon, por si luego por lo que sea se puede utilizar esta parte del audio como una represalia contra mí, por decir algo de Karl Anthony Towns defendiendo. Pero emparejado con Aaron Gordon, así me lavo las manos. Y luego, por supuesto, Rudy Gobert con Nikola Jokic. Me diréis, oye, y ahí no le va a pintar la cara. Bueno, ya lo hemos visto hacerlo en el pasado. También es cierto que en un equipo de Utah que tenía muchísimo menos a nivel colectivo en defensa que en comparación lo que tiene este equipo de Minnesota. Y al final, cuando tú te enfrentas a alguien como Nikola Jokic, aparte de que es muy difícil eliminar, ya no eliminar, sino reducir su dominio ofensivo, necesitas que sea un trabajo colectivo de más personas que solo un defensor, porque nadie puede con estos jugadores. A lo mejor una noche contada puede hacer un gran trabajo, pero no a lo largo de una eliminatoria que, en principio, si es competida, durará 5, 6 o 7 partidos. Tienes también un banquillo con tamaño, con Kyle Anderson o Nash Reid, y podemos preguntarnos, incluso afirmar, si tiene más opciones en esa segunda unidad que Denver este año. Y es esto que, mirando a Phoenix, ese equipo al que podemos destacar como el segundo del oeste, Phoenix no tiene ese punto de construcción de tamaño ni de defensores muy atléticos, sino de especialistas defensivos y de especialistas tiradores, sobre todo, alrededor de 3 supernovas ofensivas como Booker, Bill y Kevin Durant. Como digo, al final, Minnesota, hay que mirar a la construcción que tienen en el equipo. A mí me parece una realmente interesante. Recordemos que está allí el ex general manager de Denver Nuggets. Bueno, algunos me diréis ahora, oye, Dallas Mavericks está ahí arriba, también en la clasificación, no pueden ellos cargarse a Denver Nuggets. Bueno, ya sabéis que yo no confío tanto con Dallas Mavericks de cara a playoffs, salvo que hagan algún movimiento. Y también Minnesota, hablando de movimientos, los Wolves pueden juntar varios contratos pequeños como Shake Milton y Troy Brown, y quizá con alguna ronda edulcorarlo para conseguir un traspaso positivo. E incluso si dices, oye, no, queremos pegar un pelotazo un poco más grande, queremos subir de nivel, pues oye, puedes meter a Kyle Anderson si quieren un saltito más.
También es cierto que la clave a nivel colectivo sería extender el contrato de Kyle Anderson, que está en unos 9 millones, es decir, una de las gangas actuales de la NBA, y luego también a Mike Conley. Ambos terminan contrato. Y a ti lo que te interesa, lo hemos hablado en diferentes ocasiones, es darle continuidad a un bloque, continuidad a un equipo. También la realidad nos enseña que Minnesota nunca ha llegado a unas finales de la NBA y que solo tienen una participación en finales de conferencia, las del año 2004, por supuesto con Kevin Garnett al frente. ¿Qué necesitan en Minnesota para justificar el traspaso de Gobert? Pues hacer eso, unas finales de conferencia, ya que a la hora de medir un traspaso creo que debemos usar también la historia de la franquicia como un factor. No es lo mismo el traspaso de una estrella para los Lakers, habituados a ello y exigidos a ganar prácticamente todas las temporadas, que por ejemplo unos Memphis Grizzlies, cuyo fichaje más destacado en una agencia libre es el de Chandler Parsons. Revisando el enorme botín que entregó Minnesota por Gobert, que seguro se puede usar de mejor manera, la realidad nos pone dos variantes para medir si dieron muchísimo o una barbaridad sin precedentes por un All-Star. Lo primero, que Utah debe saber manejar esos activos, usarlos bien. Si hablamos de Minnesota como mercado pequeño, Utah no se queda atrás. Vamos a ver cuántos activos tienen que mover para conseguir los movimientos que realmente quieren ejecutar. Y lo segundo, por supuesto, lo que haga Minnesota con su actual proyecto. Lo que pueden llegar a hacer también con Edwards y Gobert, si lo que contiene a Towns no funciona, digamos no funciona bien en 2 apariciones de playoffs y les toca buscar otra vía. Pero lo cierto es que no me parece nada descabellado que Minnesota pueda justificar el traspaso de Gobert partiendo de la base, por supuesto, de que dieron muchísimo. Pero de nuevo, no me parece ninguna locura que puedan conseguir una participación en finales de conferencia entre 2024 y 2025. La estadística, las sensaciones y su forma de estar construidos, incluido el entrenador, de momento nos indican que, ¿por qué no?, pensar en Minnesota como la sorpresa del oeste en los playoffs de 2023. Es jueves y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de noticias. LaMelo Ball lesionado. Empezamos con una noticia muy mala, terrible, que no nos gusta, y es esta lesión de LaMelo Ball. Y cuidado, porque no es la primera. Este pasado 27 de noviembre cayó lesionado en el partido entre Orlando Magic y Charlotte Hornets. Lo cierto que una caída fea después de atacar a Paolo Banchero en 1 contra 1. De hecho, tuvieron que ayudarle a salir del campo. No podía apoyar el pie por problemas en el tobillo. La buena noticia, porque es una buena noticia en este caso, es que no hay una fractura. No hay fractura en ese tobillo de LaMelo Ball, pero se perderá un periodo de tiempo extendido, según nos cuenta Shams Charania. Y de momento, precaución en Charlotte. Precaución. LaMelo, importante esto, LaMelo ya pasó por quirófano en marzo de 2023 para reparar una fractura en su tobillo derecho. Y este esguince vuelve a ser en el tobillo derecho. Hay que tener cuidado porque hablamos de un jugador muy especial, pero con tendencia a lesionarse. En su primera temporada disputó 51 partidos. La segunda, en la que más encuentros disputó, fueron 75 y fue elegido All-Star. La tercera, la pasada, fueron 36 partidos tan solo antes de caer definitivamente lesionado por esta fractura que comentábamos. Y en la cuarta, la actual, la 2023-2024, había comenzado con los 15 primeros partidos jugados de forma consecutiva. Veremos cuánto se pierde, pero es un palo duro. Es un palo duro también por repetirse la lesión. Esperemos que no con la misma gravedad, pero sí que es un reto a nivel mental, que este tipo de episodios no generen un miedo en LaMelo Ball y que le tenga miedo al contacto, que le tenga miedo a la agresividad de cara al aro. Ya hemos hablado de la importancia que tienen para LaMelo Ball las penetraciones por partido y del paso adelante que están suponiendo esta temporada,
buena parte proyectado por estas penetraciones a canasta, ese aumento de las penetraciones por partido. Como digo, la lesión corta un momento dulce, en particular de LaMelo Ball, que hasta el partido de antes de lesionarse, porque contra Orlando apenas le dio para jugar 15 minutitos, estaba promediando 26 puntos, 8,6 asistencias, 5,8 rebotes, 1,5 robos y un 39% en triples en 35 minutos, 5-9 de récord en esos partidos para Charlotte. Es cierto que LaMelo Ball, al igual que es un jugador muy especial, es de esos jugadores jóvenes que tiene todavía un techo realmente por descubrir. Tenemos que situar exactamente dónde se sitúa LaMelo en el escenario de las estrellas, pero ofrece un techo todavía, creo que por explotar y por saber exactamente. Creo que tiene margen de mejora, mucho por demostrar todavía de la estrella que puede ser, pero también tiene una serie de patrones en su juego, una serie de cosas que necesita ir corrigiendo, que necesita ir puliendo y que nos necesita realmente ir enseñando dónde está LaMelo Ball en la NBA, y para eso necesitamos verle en acción. El mal momento de los Golden State Warriors. Estaba pensando incluso si decir la crisis de los Golden State Warriors, porque hay motivos reales para la preocupación. Y aquí os vengo a hablar de un artículo que ha publicado Kendra Andrews en ESPN, típico artículo con partes muy interesantes en las que nos traen información de insiders de la franquicia. Nos dejan detallitos, como digo, que merecen la pena. Nos cuenta la periodista que después de ese inicio fantástico de temporada, un récord de 6-2, tener a Stephen Curry a nivel MVP y las buenas sensaciones que nos daba el equipo, se ha pasado de ese inicio, en el que, por cierto, tu ataque estaba ya entre los 10 más eficientes de la liga, a una racha de 2 victorias y 7 derrotas, y que la ofensiva se haya desplomado hasta el puesto 25 en eficiencia. Esto en parte se explica por la ausencia de Stephen Curry por lesión, que se perdió 2 partidos, y por la suspensión de Draymond Green. Todos sabemos ya de sobra 5 partidos por el terrible gesto sobre Rudy Gobert. ¿Qué nos cuenta Kendra Andrews en el artículo? Pues pasa por 3 puntos. El primero, ¿qué es lo siguiente para Draymond Green? Habla de que es la segunda temporada consecutiva que empieza con un incidente violento de Draymond. Por supuesto nos recuerda el impacto que tuvo el terrible incidente, el terrible escenario con Jordan Poole, que dinamitó la química del equipo y que, según ellos mismos han contado, acabó con la temporada de los Warriors antes siquiera de empezar. Y es que además una fuente de ESPN dice que en Golden State apoyarán a Draymond Green, haga lo que haga. Y otra fuente señala que como equipo perdieron su ventaja al no hacer que Draymond se responsabilizase por el puñetazo a Jordan Poole. Tolerarán, y lo digo entre comillas, tolerarán esos comportamientos de Draymond mientras sume en la cancha. Sí, tiene contrato recién extendido por 4 años y 100 millones. Pero cuidado si baja su rendimiento. Algo que también sería normal, porque los próximos playoffs ya los va a jugar con 34 años. Cumple en marzo. También nos hace un breve análisis del rendimiento con Chris Paul, que viene a confirmar con estadísticas lo que el ojo ve, que a los Warriors les sienta bastante bien, o muy bien, la presencia de Chris Paul, también a Stephen Curry. Aunque lo cierto es que a cualquier equipo le sentaría bien la presencia de Chris Paul. Pero volvemos a lo de siempre, ya con un rol más marcado e importancia reducida. De hecho, ha pasado en un año de candidato a All-Star con los Phoenix Suns a sexto hombre en los Warriors, con la menor cantidad de minutos de toda su carrera. Y además, en tu equipo tienes que tener otras opciones para no depender de él tanto en playoffs. Y es que al final, por ejemplo, si los Warriors están perdiendo, no es porque Chris Paul esté tirando mal de 3, que se estaba hablando mucho de este asunto. Cuando grabo está en un 32,8%. Los Warriors están perdiendo por muchos motivos, pero desde luego no pasan ni por el acierto de Chris Paul desde el triple, ni en general por la presencia de Chris Paul. Sobre el triple, es cierto que empezó muy mal, un 2 de 26. 2 de 26 Chris Paul en los primeros partidos para firmar un 7% en triples. Mientras que en los últimos 11, cuando grabo, está intentando 3,5 intentos en 26 minutos y registrando un 50% de acierto. Una tendencia muy positiva, y lo cierto es que la cifra, pues hombre, se acabará estabilizando. Pero Chris Paul, y lo sabemos todos, está más cerca de lo reciente, de estos 11 partidos con un 50%,
que de hacer un 2 de 26, un 7% en triples. La mala noticia aquí es que en el partido contra Sacramento Kings, que han perdido con una canasta absurda de Malik Monk al final, se han marchado lesionados Chris Paul y Gary Payton II. Cuando grabo, no sé más. No sé más del estado de estos jugadores, pero desde luego no ayuda a que Chris Paul caiga lesionado porque su presencia como generador, como playmaker, les está sentando muy pero que muy bien. Y el tercer punto, quizá el más relevante de todo el artículo, junto a lo de Draymond Green, por supuesto. ¿Es demasiado pronto para entrar en pánico por Wiggins y Klay? Se titula además así esta parte del artículo. Y es que, de nuevo, nos viene a decir, y esto lo sabemos todos, si ves los partidos de los Warriors, ves que es el principal motivo por el que no han sumado más victorias. Y es que una gran parte de los problemas ofensivos pasan por los problemas ofensivos de Klay y de Wiggins. Análisis simple y sencillo. Lo hemos hablado en diferentes ocasiones, el baloncesto es un juego simple. Tienes que meter la pelotita por el aro y Klay y Wiggins no lo están haciendo. En el caso de Thompson, dicen en ESPN que está afectado por las negociaciones de renovación que le están pesando. Se encuentra más frustrado este año y destacan que se nota en los partidos, que se sienta solo al final del banquillo durante varios tiempos muertos o que le vemos darse golpes en la cabeza cuando hace un mal tiro. Y cuando grabo, Klay Thompson es top 5 en intentos totales en catch and shoot, en triples, es decir, en tiros en parado, desde el exterior, top 5 en intentos totales. Y top 5 por la cola en porcentaje de acierto, con un 35,6%, es decir, que está fallando buenas situaciones de Klay de las de siempre. Y Wiggins, Andrew Wiggins. Un Andrew Wiggins que no está al tono físico que debería. Recordemos que estuvo 2 meses fuera la pasada temporada por motivos personales y, según nos cuenta ESPN, en verano no empleó el tiempo necesario para volver a estar en forma. Su falta de condicionamiento físico molestó a varias personas en la organización, escribe Kendra Andrews. Y en este momento está situado entre los peores de toda la NBA en tiros y tiros libres, aunque por lo menos está por encima de la media en entradas y mates, un 69% respecto al 65% general. Desde los Warriors, pues aparentemente paciencia. A veces te ganas cosas como la paciencia y el tiempo para encontrarte. En esto, la historia está de nuestra parte, dice Klay Thompson. Pero bueno, aquí también habría que explicar que realmente no les queda otra, que ellos eligieron el camino de los veteranos, el camino de este núcleo, y que tienen que tirar para adelante, tal y como explicábamos en el anterior episodio. Mark Cuban vende una parte de los Dallas Mavericks, destacado y muy conocido por ser uno de los propietarios de franquicias deportivas más mediáticos de Estados Unidos y de todo el mundo. Recordemos la mítica aparición de Mark Cuban en Los Simpson. Y es que va a hacer la venta de una participación mayoritaria de los Dallas Mavericks a Miriam Adelson. Básicamente, la familia Adelson es la que controla Las Vegas Sands, una compañía de casinos de las más importantes de todo el mundo. Miriam es la mujer, la viuda de Sheldon Adelson, que murió en 2021 por cáncer. Era el fundador de Las Vegas Sands, uno de los hombres de negocios más importantes en lo que a casinos se refiere, y la persona interesada en echar adelante el proyecto de Eurovegas en Madrid. Así por daros un poquito de contexto. ¿Qué va a suponer esto para los Dallas Mavericks y para Mark Cuban en concreto? Bueno, pues Cuban va a conservar acciones de los Mavericks a pesar de la venta de una participación mayoritaria. Y también, importante, conservará el control total de las operaciones de baloncesto, además de seguir siendo gobernador. Lo vende esta participación por 3.500 millones. 3.500 millones. Y él compró todo por 285 millones en el año 2000. Es decir, 23 años más tarde, además del negocio económico, mantiene una parte de las acciones, mantiene el poder en la parte del básquet y sigue siendo gobernador, propietario, como se ha dicho toda la vida, y lo sigue siendo a todos los efectos, de cara a tomar decisiones y presencias en reuniones de la NBA. Por cierto, también ha anunciado que dejará Shark Tank negociando con tiburones en 2025, tras la 16ª temporada de la serie. Lo ha contado en All the Smoke Podcast,
uno de los podcasts, vamos, más conocidos de todo el panorama del baloncesto. Y, hombre, es curioso que se haya sabido todo esto en un periodo prácticamente de 24 horas, aunque el motivo principal de dejar Shark Tank parece ser, bueno, él mismo lo ha dicho así, vaya, que quiere pasar más tiempo con sus hijos antes de que se vayan a la universidad. Pero como digo, noticias relevantes para Mark Cuban, para su mundo y para todo aquel que siga la actualidad del propietario, de uno de los propietarios más queridos de toda la NBA. Hoy sí, por fin el sonido está bien recuperado, hoy lo hemos conseguido, que era importante. Me ha costado, y creedme que yo he sufrido al no conseguir el volumen ideal. Me ha costado, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Encima hoy estaba ligeramente resfriado, no sé si se ha notado, pero bueno, ya nos estamos poniendo bien, así que deberíamos estar en perfectas condiciones para la semana que viene. También es cierto que se viene la época de peor tiempo, así que algún día tocará estar un poquito resfriado aquí en estos episodios. Pero bueno, lo importante, por fin celebramos que el sonido ha vuelto a dejarse el podcast. Ahora ves, acabo de decir dejas el podcast y no me gusta repetirlo al final, así que tengo que meter un poco de palabrería. Pero bueno, en fin, lo dicho, celebramos que el sonido ha vuelto y ya sabéis, nosotros nos vemos por aquí el lunes, en el próximo episodio de Dejas el Podcast.